¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos por venir hasta aquí en este Club Nordés que siempre nos recibe tan bien. A este evento que organizan esta tarde La Voz de Galicia y BBVA, un evento que es un encuentro, ya lo verán, entre las empresas y el mundo de la ciberseguridad. Permítanme lo que están aquí, que salude a aquellos que nos ven a través de La Voz de Galicia .es y de cualquiera de nuestras plataformas, porque siempre es un honor tenerles al otro lado. Ya saben que en este contexto de avance imparable de la digitalización se han abierto muchísimas oportunidades para las empresas que han tenido pues esa puerta abierta a adaptar su modelo de negocio. Con esa puerta abierta también se han visto que hay muchas vulnerabilidades que ponen a las compañías en peligro. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en los próximos minutos, con una entrevista, con un coloquio. Vamos a acercar a los expertos en ciberseguridad a ustedes, a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas. Así que de nuevo, gracias por acompañarnos. En primer lugar, les va a saludar Guadalupe Hernández, que es directora de la Territorial Noroeste de BBVA. Bienvenida. Bueno, es un honor estar aquí hoy, a los que estamos aquí presentes y, como bien decía Gladys, para todas las personas que nos escuchan desde el otro lado, ¿no? Hemos evolucionado mucho desde el punto de vista de la evolución, de la relación, de los mercados, de la apertura de nuevos modelos de negocio, y vamos a hablar de un tema que es relevante y es sobre el ámbito de la ciberseguridad. BBVA es una entidad financiera en la que ha evolucionado mucho desde el punto de vista de tecnología y que provoca también unas nuevas facilidades de conexión con todos los clientes y le pone, de alguna manera siempre hablamos de la tecnología como el canal o la forma para atraer al estado actual de una manera positiva la tecnología para los clientes. Pero como bien decía Gladys, eso también abre una puerta para el riesgo de la ciberseguridad. Vamos a tener aquí expertos que nos van a hablar de ella. Y es muy importante desde el punto de vista principalmente del mundo de pymes y empresas. Permitidme que les dé solamente un dato, y un dato relevante. Más del 70% de los fraudes cibernéticos le afecta al mundo de la pequeña y mediana empresa. Para BBVA es muy importante poder estar ahí, dar soporte. Nosotros trabajamos principalmente en varias líneas de trabajo. Desde el punto de vista, desde la inversión, una gran inversión en tecnología, para trabajar esas nuevas formas de acceder y de comunicar, pero sobre todo también desde el punto de vista de la seguridad del entorno, de poder proporcionarle a la persona que tenemos delante los medios para que realmente pueda trabajar en un entorno mucho más seguro. Desde el punto de vista de la formación, constantemente damos sesiones de formación, bien a través del app, de la web y a los propios empleados, para poder tener hábitos saludables, poder trasladar la responsabilidad al individuo, a cada uno de nosotros, con el mayor número de conocimiento para que pueda sentirse seguro en el nuevo entorno. Y cómo no, en actos como este, en sesiones como hoy, para poder compartir de una manera generosa todo este conocimiento, porque de esto va, ¿no? De poder permitir que que las empresas evolucionen de una manera segura y en un entorno saludable. Sin más, yo creo que quieren escuchar a las personas más relevantes y muchísimas gracias, les reitero mi agradecimiento y nos ponemos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Guadalupe. Vamos a empezar con una entrevista. Cuando mencionamos su nombre, si nos lo permiten hacer este chascarrillo, su nombre es Pilar Vila, siempre decimos Pilar Vila, la de ciberseguridad. Ella nos lo permite y le damos la bienvenida. Bienvenida, Pilar. Gracias. Ahora la voy a presentar de verdad y en serio, porque Pilar Vila es ingeniera informática, forense digital, docente, escritora, aunque de esto se ha olvidado un poco, y CEO y cofundadora de Forensics and Security. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta broma, sabes que siempre te llamamos así. Sí, lo sé, gracias a vosotros. Pilar, antes de empezar, porque en todos tus desempeños del día a día metemos esto de análisis digital forense, pero ¿qué es esto? Para que ya lo entendamos de primeras. Bueno, los forenses somos los CSIs, en este caso de los ordenadores, ¿no? Yo siempre lo cuento, nos encontramos los ordenadores y los móviles muertos. Somos los que respondemos las preguntas, qué ha pasado, cómo, cuándo entró el atacante, si robó datos o no, si realmente hubo exfiltración de datos, y al responder las preguntas podemos dar las soluciones. Entonces, la técnica forense, aparte de responder, lo que intentamos también es preservar y buscar cómo guardar esas evidencias por si los casos se pueden judicializar.
si en algún caso los problemas que estamos viendo los podemos llevar a un juzgado. Con este contexto, ya sé que es una pregunta que tiene una respuesta muy larga, pero en cuanto a las pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿qué casos de ataques os encontráis en Forensic and Security? Los más habituales. En pequeña y mediana, casi todos son ataques por phishing, o sea, suplantaciones de identidad en un correo electrónico, mensajes, etcétera. Y al final, pues hacemos clic en un link que no se debe, o descargamos una aplicación, o abrimos un PDF, cosas de ese tipo. Es un poco, vemos estafas que se hacen en general de forma masiva, y que, como no hay mucha cultura de ciberseguridad en según qué sectores y en según qué empresas, pues se suele picar en esas cuestiones. A veces también podemos ver pues, que, como hay vulnerabilidades en software, en hardware que hay en el mercado, que se explote esa vulnerabilidad, ¿no? Porque también a lo mejor hay una campaña dedicada exclusivamente a, pues venga, vamos a las empresas que sabemos que tienen esta marca de firewall, por ejemplo, que no esté actualizado. Ya saben que hay una brecha. Exacto, sabemos que podemos explotar esa vulnerabilidad porque no está actualizado. Claro, a veces en la pequeña y mediana empresa no hay demasiados trabajos de actualización o de gestión correcta de la parte de los sistemas, y entonces también puede entrar un atacante por ahí, ¿no? Pero bueno, lo que vemos masivamente son todo temas de estafas y sobre todo intentos de acceso a una empresa porque algún usuario clicó donde no debía o siguió unas órdenes que no debía seguir. Claro, el objetivo de ese clic, ¿cuál es? ¿Dinero? ¿Acceder a nuestro sistema? Hubo mucho, sobre todo, bueno, todos conocemos el ransomware, ¿no? El bloqueo de datos porque te los están cifrando, entonces tú no puedes acceder a tu propia información. Pero luego eso evolucionó y ahora vemos mucho borrado de datos porque al final los modelos de ransomware vieron que si había copias de seguridad, pues restauraban esas copias de seguridad y la empresa volvía a tener acceso a los datos y dijeron, venga, vamos a borrar todo lo que nos encontremos. Entonces se fue variando el modelo. Luego también ese modelo de ransomware varió a te lo he borrado o te lo he cifrado tus datos, pues que además te los he robado yo y si no me pagas te extorsiono y los publico. Todo eso, bueno, ha sido una evolución de cómo los atacantes han ido viendo cómo respondían las empresas a sus ataques y han ido, bueno, haciendo más sutil la forma de conseguir dinero. Básicamente lo que se busca es conseguir dinero. En algunos casos excepcionales puede haber interés por los datos, no sé, un despacho de abogados que gestione datos muy críticos. Podríamos entender que ahí a veces sí se busca información sensible, pero es el menor de los casos. En general lo que se busca es dinero y eso, campañas masivas y a ver quién cae en esta campaña. Ahora volveremos a esto, pero ¿te sigues encontrando mucho eso de, bueno, yo soy una pequeña empresa, ¿quién se va a interesar por mí en cualquier sentido? ¿Esto os lo encontráis? Muchísimo, demasiado. Creo que no hay suficiente cultura de ciberseguridad para que se entienda que da igual el tamaño, aquí sí que el tamaño no importa, esto es una cuestión de en algún momento puedo caer. Es más, es que una gestoría, por ejemplo, una gestoría puede ser una empresa pequeña, pero tiene certificados de sus clientes, certificados digitales. Eso es un dato súper crítico y estamos hablando de una empresa pequeña. Entonces, no por el hecho de soy pequeño o por el sector al que me dedico no soy interesante. No, porque al final los ataques de ransomware buscan cobrar un rescate o extorsionarte porque te dicen te he robado los datos, con lo cual da igual, el tamaño da igual. Además, ahora entra en vigor la NIS2, que la NIS2 es una legislación directiva europea que marca a qué sectores va a aplicar de lleno, pero es que afecta a la cadena de suministro. Y normalmente las pymes suministran a alguna grande a la que le va a impactar la NIS2. Por lo tanto, ahora sí que ya no hay excusa para no ponernos las pilas en ciber, porque realmente somos un entramado, administración pública, empresas privadas y usuarios a nivel personal. Entonces, este entramado, todos nos afectamos de una manera u otra. Si no nos ponemos las pilas todos, no conseguimos hacer la suficiente fuerza para equilibrar lo que está pasando. Ahora te preguntaremos qué
te encuentras, hasta donde puedas contar en las empresas. Pero cualquier empresa que nos esté escuchando, que nos esté viendo hoy, ¿le recomendarías una auditoría de ciberseguridad? ¿Se dice así? Para saber su estado. Bueno, yo aquí quiero hablar de distintos temas. Creo que una empresa pequeña que nunca ha aplicado ciberseguridad, creo que la auditoría ya la tiene hecha de antemano. Ya lo sabe, vaya. Creo que ya lo sabe. Luego es verdad que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Partamos de los sistemas, los ordenadores, cómo hacemos las copias de seguridad, si tenemos un firewall o no, o sea, si tenemos hardware específico para gestionar nuestros sistemas, software específico para la gestión de nuestros sistemas. ¿Quién me lleva el correo electrónico? ¿Dónde tengo el servidor de mi correo electrónico? ¿Me lo lleva mi primo o lo tengo con una empresa profesional, etcétera, ¿no? Esas cuestiones forman una base, que es una correcta administración de sistemas. Si yo no tengo esa base correcta, nosotros podemos poner mucha ciberseguridad. Podemos utilizar software y hardware de ciberseguridad y meter capas, pero esas capas siempre van a cojear porque es que la parte básica, que es la administración de sistemas, ya no está funcionando bien. Y luego puedo meter capas de ciber con software y con hardware, pero si mis usuarios no están concienciados, tampoco está funcionando bien. Es un todo, o sea, hablamos de distintos componentes que son todos muy importantes. Entonces, creo que se infravalora la parte de administración de sistemas porque si no es sólida, la parte de ciber va a cojear y se infravalora la cultura de ciberseguridad que es necesaria porque al final el usuario tiene un riesgo muy alto. Yo creo que sucede, aquí no debería opinar, pero lo voy a hacer, creo que sucede mucho eso de, bueno, ya mi personal de informática, mi personal de confianza, pues es suficiente. Claro, ¿es siempre suficiente? No, desde mi punto de vista, no. Por un lado, a veces se sigue haciendo informática como hace 20 años y no se puede hacer informática como claro, antes. Decir, con todos los respetos, tiene que ser un profesional especializado. Todo evoluciona entiendo. muy rápido, incluso dentro de ciber hay perfiles de analistas de distinto tipo, perfiles más ofensivos, más defensivos, incluso dentro de ciber, incluso dentro de la inteligencia artificial. O sea, la informática ya es tan grande que pasa un poco como la medicina. Yo si sufro del corazón no voy a ir a un dermatólogo, ¿no? Pues en informática pasa eso. ¿Qué pasa? Que tal vez no se valoraba, o esto es un poco mi percepción, ¿no? Lo que hacemos los informáticos. Siempre se entendió que la informática tenía que estar y tenía que funcionar, pero nadie se preguntaba por qué y cómo. Y lo mismo pasa un poco con la securización. No, bueno, sí, ya me lo arreglarán o ya, sí, estoy cubierto porque tengo una copia de seguridad que se hace genial, que nunca he probado ni siquiera si funciona correctamente, ¿no? Creo que se infravalora un poco lo que supone la tecnología. Tal vez el apagón ha hecho valorar no solo la energía y lo dependientes que somos de la energía, sino lo dependientes que somos de la tecnología, que todo dejó de funcionar. No podíamos ir ni al cajero automático. Entonces, bueno, espero que todo eso se vaya mejorando, porque ciber, igual que inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, avanzan tan rápido que hay que estar constantemente aprendiendo, mejorando, probando todo lo que hay en el mercado, soluciones tanto hardware como software, para ver qué es lo que más se adapta a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estar siempre aprendiendo y buscando. Entonces, las técnicas antiguas tal vez no valgan ahora. Aplicado a una pequeña empresa, ¿tú cuál crees que es el gran error? ¿O ese error que más se repite o el que te sigue llamando más la atención? En la pequeña empresa, no sé si abrir algún melón aquí o no. Sí, lo vas a hacer. A ver, yo creo que hay múltiples problemas. Uno, no entendemos la tecnología. Un ejemplo, pensamos que, o sea, no le damos importancia al móvil y nos descargamos cualquier cosa a nivel personal, nos descargamos cualquier cosa, entramos en cualquier sitio y no somos conscientes de lo que estamos haciendo, por poner un ejemplo. Pues lo mismo nos pasa con los usuarios en el trabajo. Pues tenemos usuarios de banca online en un equipo donde a lo mejor entran 2 personas que no están ni securizados.
No se comprende el riesgo que implica la tecnología hoy por hoy. El mundo ha variado y ha variado del mundo físico al mundo digital. Esa es la realidad, pero no todo el mundo lo tiene integrado, esa realidad. Entonces vive en el mundo digital de una forma muy diferente a como sería en el mundo físico. Nos creemos los emails que nos llegan, nos escribe Brad Pitt y creemos que es Brad Pitt el que me está pidiendo dinero, no sé, ese tipo de cosas en el mundo real no nos comportaríamos así, ¿no? Entonces, una de las mayores fallas que tenemos a nivel empresa es la poca cultura de ciber de usuario. Realmente eso sería una barrera tan importante esa si la tuviéramos controlada en las pymes. Y luego otro problema que veo es la mentalidad de la pyme, porque tiene una economía muy de subsistencia y, sinceramente, se mete más dinero en marketing que en ciberseguridad. Y a lo mejor que se te pare la empresa es bastante más complicado que estés sin marketing o que bajes el nivel de inversión en marketing, porque si se te para la empresa da igual lo que vendas. ¿Tú has asistido a casos de empresas que se han parado o han tenido que cerrar incluso? Que se han parado muchísimas, pero algunas que se han parado 1 mes y medio y que han tenido que cerrar, que yo he visto directamente una e indirectamente varias. Que han tenido muchos problemas para subsistir en los siguientes 2 años, varias también, porque el daño reputacional fue tal o la parada del servicio generó que descendiera mucho el número de clientes y eso les afectó muchísimo. O hay que pensar que también hay pequeña empresa que tiene planta industrial y no deja de ser una pequeña empresa por número de trabajadores, ¿no? Pues imaginaos una empresa que se dedique a vender producto perecedero, que tiene refrigeradores que si hay un ciberataque y por cualquier cosa no recibe información de la temperatura que hay en esos refrigeradores, se les puede estropear el alimento. Es un ejemplo de millones que hay de qué pasa si se me para la empresa. Una gestoría que tiene que entregar impuestos de los clientes ha perdido el trabajo de los últimos 3 meses y además no puede trabajar. Bueno, casos hay millones en distintos sectores. Pues logística, no pueden entregar porque no saben a quién tienen que entregar. ¿Y casos de que empresas que hayan pagado rescates? Yo que nosotros hayamos atendido directamente no, porque nosotros no entramos si se paga rescate. O sea, nosotros solo trabajamos si se va a recuperar. Sí que conozco, sí que sé que hay casos que han pagado rescate. Además, hubo una administración pública gallega que se hizo público el tema. A ver, siempre recomendamos no pagar. Es verdad que hay empresas que si no pagan saben que han cerrado. Lo saben porque no tienen nada, absolutamente nada. La importancia lo han perdido todo, que es muy duro afrontar eso, muy duro. Y entonces, bueno, pues han tenido que hacerlo porque era eso o morir directamente. Porque no tenían ni el dinero para poder empezar otra vez o arrancar con lo poco que tenían, nada, porque eran todos los datos. Y eso es muy, muy duro. Vosotros desde Forensic and Security, que sois una referencia, ¿trabajáis de forma más preventiva o reactiva? Es decir, una compañía os llama, para que atendáis sus dudas, la situación que están viviendo, o ya os llaman en plan socorro, ayuda. Bueno, voy a contar un poquito aquí cómo fue nuestra evolución. Yo empecé como perito informático, entonces al hacer periciales, claro, las periciales informáticas es cuando todo está perdido, ya eso va a un juzgado. Entonces, bueno, pues eran casos complicados. A raíz de aplicar técnicas forenses por las periciales nos empezaron a llamar para respuesta ante incidentes, es decir, están atacando a la empresa o la empresa ya está totalmente atacada, que no puede ni arrancar los sistemas. Y a partir de ahí, una vez que empezábamos a ayudar a una empresa a levantarse, nos pedían: oye, ¿y qué puedo hacer para mejorar? Y aparte que la vida dando servicio de respuesta ante incidentes es un poco complicada, ¿no? Porque te llaman, vas o en remoto, al final son... Y a cualquier hora, evidentemente. Claro, a cualquier hora, etcétera. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar un poquito de vida y empezamos a dar servicio preventivo. Porque al responder las preguntas con el forense podíamos recomendar a la empresa: oye, pues hay que securizar esto, hay que hacer esto, y a raíz de ahí nos especializamos también en la prevención. Y al especializarnos en la prevención también después nos pedían: oye, una auditoría para ver cómo estoy, etcétera. Entonces también, pero nosotros empezamos en el reactivo
y nos fuimos moviendo hacia el defensivo para ayudar y que las empresas sean proactivas, porque es que al final no tiene sentido ser reactivo, a lo mejor te quedas tan hundido que no te puedes levantar. No tiene sentido, hay que ser proactivos y defender desde el principio. Todos lo imaginamos, en algunos casos alguien lo habrá vivido en su compañía o en algún tipo de red, cuando pensamos que hemos sido atacados. Hablas de ser reactivos, vuestro trabajo en la reacción. Pero si percibimos que nuestro sistema ha sido vulnerado, ¿qué tenemos que hacer? Porque yo desenchufaría. No sé, tiraría de todos los cables. Hay que llamar a un profesional, obviamente, pero ¿hay alguna forma de parar todo eso? Si es un tipo de ransomware, si vemos que... ¿O qué no debemos hacer? Claro, a ver, bueno, por ejemplo, sí tirar del cable de red para que los equipos no estén conectados entre ellos, apagar la wifi, etcétera, pero si podemos no desconectar los equipos de la corriente, porque en la memoria de los dispositivos queda información que a los forenses nos vale. Entonces, bueno, desconectar de la red, pero no tiremos del cable de la corriente eléctrica. Eso sería ya una cuestión. Y luego, algo que hacen mucho las empresas es, venga, empezamos a restaurar. Pues restauramos las copias de seguridad en las máquinas virtuales, claro, las snapshots de las máquinas, restaurar. Y así ya volvemos a funcionar. Claro, pero cuando restauras, pierdes las evidencias. Ya no sabes ni por dónde te han entrado, ni qué ha pasado, y es muy posible... Ni el daño que han dejado, claro. Claro, y es muy posible que se vuelva a repetir en poco tiempo, porque alguna de las copias puede estar infectada y llevaba tiempo infectada, no lo sabemos, pero es un gran mal que vemos, que en general se identifica, respuesta a antiincidentes, levantarme cuanto antes, entonces restauro todo y tiro. No, hay que analizar, porque si no aprendemos de los errores, es como en la vida, esto es como en la vida. Hay que aprender de los errores y hay que estudiar un poco qué ha sucedido. Lo que pasa que a veces las urgencias de tengo que trabajar, tengo que sacar esto adelante, pero lo que no hacemos bien hoy nos afecta mañana y nos va a seguir afectando hasta que no lo hagamos bien. Sé que es una pregunta posiblemente muy básica o muy difícil de responder, más bien, que es ¿cuál es el paquete básico de acciones, de medidas, de equipación que tiene que tener una pyme para decir, bien, tengo lo básico en cuanto a ciberseguridad? Bien, yo aquí diría primero que la parte de sistemas esté correcta, ¿no? Y que sea una pyme madura a nivel de sistemas. Y luego ya si queremos meter soluciones, pues a nivel de software, una capa que sea un EDR. O sea, los antivirus hoy por hoy realmente ya no solucionan, porque es un comportamiento, estudian cosas muy básicas que los atacantes eso ya lo tienen muy superado, ¿no? Hay que estudiar técnicas o tácticas de ataques, procedimientos. Entonces el EDR ya es un software, como decías tú, un antivirus supervitaminado, ¿no? O sea, ya vamos a una capa más porque ahí sí que hoy por hoy el software de ciberseguridad, prácticamente todos los fabricantes meten capas de inteligencia artificial, que son los que son capaces, al final la inteligencia artificial es capaz de detectar otras cuestiones que no algo tan estático como un antivirus. ¿Qué pasa? Que meter soluciones por meter soluciones tampoco nos va a dar nada. Pero estamos acostumbrados al antivirus, el antivirus lo instalábamos y ahí se quedaba, pero no es así. Las soluciones hay que gestionarlas. Nosotros hemos llegado a incidentes donde tenían firewalls que llevaban dando alertas 2 meses de conexiones desde IPs de Rusia, o sea, conexiones desde países que, hombre, podríamos sospechar que algo estaba pasando, pero como nadie miraba esa información, da igual que te compres el mejor hardware del mercado que te dé información de, oye, se te están intentando conectar desde fuera. Lo mismo el EDR, si no se gestiona un software de ese tipo, tampoco, vale, esto no es lo instalo y me olvido. Esto es, lo configuro, lo reviso, lo pulo y tengo que estar mirando si surgen alertas y si hay alertas, ¿qué pasa con estas alertas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ya no es solo invertir en el software, sino tener un perfil que entienda de estas cuestiones dentro de la empresa y que pueda, aparte de llevar la parte de sistemas, pueda llevar algo de ciberseguridad, o hay fabricantes que ya te dan el servicio gestionado o empresas que te den un servicio gestionado. Nos ha hecho, Pilar, mucho daño la pandemia, en muchos sentidos obviamente, pero en esa conexión con el teletrabajo, muchas personas usan sus equipos personales dentro de la red corporativa. ¿Eso está bien? No.
A ver, hay muchas políticas. La política del Bring Your Own Device, de traer mi móvil personal a la empresa y lo utilizo como si fuera corporativo, tampoco me parece una buena política. Aunque, bueno, se mete como un riesgo. Claro, lo tengo identificado como riesgo, perfecto. Me parece genial que lo tengas identificado como un riesgo, pero es un riesgo tan alto que tal vez haya que mitigarlo de alguna manera, ¿no? La pandemia... Por ejemplo, en la pandemia yo recuerdo que de repente nos empezaron a llamar todas las semanas por estafas del CEO, las suplantaciones de facturas, ¿no? Con emails falsos o emails auténticos porque les habían entrado en el servidor de correo y directamente usaban el propio servidor de la empresa para mandar facturas falsas. O sea, hemos visto de todo tipo. En la pandemia hubo un incremento exponencial. Yo creo que al final la pandemia fue una evolución, aceleró la evolución al mundo digital, se hizo con prisas y no se hizo bien, porque se montaron muchos sistemas para trabajar desde casa mal montados. Claro, volvemos al tema de la pyme no tiene muchos recursos, entonces la utilización de los dispositivos personales, porque no se podía invertir mucho en tecnología, sí, etcétera. Eran planes de emergencia en muchos casos. Exacto, claro. Hubo unos planes de emergencia. Sí. ¿Qué pasa? Pasó la pandemia y aún se sigue trabajando en según qué ámbitos, pues a lo mejor de una forma que necesitarían más inversión. Ha habido una evolución. Es verdad que estamos viendo un incremento exponencial año a año, y eso Alberto nos lo puede contar también, de estafas, etcétera, pero estamos en la evolución, ¿no? Somos mucho más digitales y el mundo ha evolucionado del físico al digital, ya no atracamos bancos, ¿no? Es muy complejo. Todo lo que pasó en la pandemia, creo que seguimos arrastrando esas malas configuraciones y esos malos hábitos y tendríamos que hacer ahí un giro, pero va todo relacionado. Es que al final está todo entrelazado, ¿no? Claro. Ciber con sistemas, bueno, un poco... De cómo somos usuarios, sí. La necesidad de la formación. Estamos todos relacionados y estamos involucrados todos, lo que hablaba antes. La empresa privada hace esfuerzos, pero si la administración pública tampoco pone esfuerzos de todo. Y a nivel personal... Nosotros tampoco, porque a nivel personal también tenemos que poner esfuerzos, es que estamos todos metidos en una red. Si falla algo de la red, caemos todos, ¿no? Te dejamos ya, pero danos un consejo de ciberseguridad para pymes. ¿Cuál dirías? Creo que formación, concienciación, estar muy al día, ¿no?, de lo que sucede en el ámbito de la ciberseguridad. No digo que tengamos que saber, oye, ha salido este fabricante o este software, no, hablo más de pues, tipos de estafas, por dónde se están moviendo los grupos de ransomware, a quién están atacando. Porque ahora hay grupos de ransomware pues, para hoteles, grupos de ransomware para empresas farmacéuticas, grupos de ransomware para... O sea, ya estamos llegando a unos niveles de especialización cuando el sector es apetecible muy altos, ¿no? Porque detectan, oye, pues por aquí es más fácil entrar, oye, pues utilizando este tipo de estafas se puede entrar más fácil, etcétera. Entonces, conocer un poco lo que se mueve. En España tenemos el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el CCN para Administración Pública, publican muchas cosas, luego Guardia Civil y Policía Nacional también tuitean, comparten, están un poco al tanto de todas estas cuestiones y dar formación a los usuarios, que son 4 cosas, quiero decir, hay plataformas que podemos consultar, nos llega un mail, oye, si yo estoy acostumbrado a buscar en Google, ¿qué día va a hacer mañana? ¿Por qué no busco en Google? Oye, esta dirección de correo, este texto de aquí, lo voy a buscar en Google a ver si lo están utilizando en algún sitio, ¿no? Esa alerta, claro. Sí, es exacto. Tener esa alerta, como dices tú. Yo creo que sería muy útil, ya pararíamos muchas cosas. Pilar Vila, muchísimas gracias. A ti. Un placer, como siempre. Igualmente, te despedimos gracias. Porque vamos a incorporar más voces. Un aplauso, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Y recibimos, ha sido mencionado, Alberto González, adelante, David Sobral y Javier Calahorra. Alberto aquí en el medio, David aquí más cerquita de mí. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Alberto González, por alusiones, es el jefe del equipo @Coruña de la Guardia Civil contra la ciberdelincuencia. David Sobral, secretario general de la Federación Galega de Parques Empresariais, FEGAPE, y Javier Calahorra, más lejos, responsable de seguridad de la información de BBVA en España. Alberto, ya por alusiones, desde la Guardia Civil, desde vuestro equipo, ¿qué casos recibís
de empresas, de pymes, ¿qué situaciones se encuentran? Lo avanzaba un poco Pilar, pero ¿cuáles son los casos que directamente atacan a este tipo de empresas? Pilar lo ha mencionado claramente. Aquellas denuncias que a nosotros nos llegan están muy enfocadas, por supuesto, al phishing, pero para mí la mayoría del dinero de las pymes gallegas, que es lo que me afecta, se van con las facturas del CEO. Es el gran volumen de las denuncias que recibimos de pymes, ese cambio de la factura, interviniendo evidentemente, ¿no?, el servidor de correo de una de las empresas, y es nuestra lucha constante. O sea, es ese email casi idéntico en el que nos dicen, oye, que soy tu proveedor, he cambiado de cuenta, págame aquí. Es, bueno, explicado un poco sencillo. No es casi idéntico, es idéntico. Lamentablemente no hemos... ha evolucionado el que cambiaban el correo electrónico y te intentaban engañar con otro correo electrónico similar o parecido, pero ahora ya eso ya está sobrepasado. Ahora realmente acceden al servidor de correo de una de las dos empresas y es desde ahí desde donde lanzan un correo modificado. Es que ni siquiera tienen que avisarte que ha cambiado la cuenta bancaria. Te lanzan la factura modificada y sinceramente hay muy pocas empresas que verifiquen el cambio de factura. Claro. Evidentemente, no todas las empresas, el volumen de negocios también es un factor muy importante en estos temas, pero es quizás el mayor problema que encontramos actualmente. Claro, y además ese email dirigido a la persona que habitualmente hace esas operaciones, no que me llegue a mí, por ejemplo, que diría. Pero correcto, una persona que maneja mucho ese volumen, al final que son transacciones. Claro, tenemos que entender que están monitorizando las conversaciones, es decir, ven cuál es la comunicación que hay en las empresas y saben cuál es el día, la fecha en la que habitualmente lanzas la factura y esperan hasta ese día para poder ejecutarla. Entonces, en ese margen, porque toda factura tiene un plazo de pago o para quejarte a aquella empresa que te paga habitualmente, dependiendo, le vamos a dar un pequeño margen más, ¿no? Si no siempre nos paga el día 10, hombre, es cumplidor, vamos a esperar hasta el día 15, pues ese es el margen, esos 5 o 10 días que puedes reclamarle a la empresa que no te ha pagado, es el tiempo que tienen para mover cuenta tras cuenta ese dinero hasta que desaparece. David, asientes. Tú representas aquí al mundo de la empresa, entiendo que os enfrentáis a este tipo de retos. ¿Qué inquietudes os surgen? Bueno, a la problemática que ha comentado Alberto de la indicación del consejero delegado al director financiero suplantando la identidad en el correo electrónico de que efectúe una transferencia a un proveedor o porque está comprando materia prima o un activo, surgió la recomendación de que, bueno, ante casos que ha llegado a haber transferencias de hasta 7 dígitos, es mejor hablarse en persona o reunirse en persona y no a través de una indicación. Lo que ocurre que la aparición de la inteligencia artificial sabemos que permite suplantar la voz e incluso la imagen en una videoconferencia. El todo, vaya. Y es algo que todavía es incipiente, pero que vamos, que lo que valía hace 2, 3, 4 años, es decir, para un volumen elevado, una transferencia muy importante, nos sirve un correo electrónico, lo hablamos, nos vemos en persona o nos reunimos digitalmente, pues ya en el corto plazo eso tampoco va a ser posible y las recomendaciones es hablar de algo que un desconocido no pueda saber, ¿no? Porque el directivo está escuchando por teléfono la voz que cree que es de su consejero delegado o lo está viendo en una videoconferencia. Y tú desde los parques empresariales que representas, ¿notas que hay inquietud, que las empresas medianas, pequeñas, se preocupan cada vez más? Sí, hay una enorme inquietud con el phishing, con el número creciente de correos electrónicos de ataque que se ha incrementado muchísimo en los últimos 2, 3, 4 años. Lo que antes llegaba de vez en cuando, semanalmente, ahora hay departamentos que reciben 5 o 10 correos electrónicos al día. Van implementándose medidas, recomendaciones, a veces la cuenta de correo, el hecho de que esté en la página web, sirve para identificar que puede ser una vía de ataque, pero vamos, el phishing es algo que preocupa mucho porque la organización es transversal y alguien que abra eso
aunque no sea en un estrato elevado de la empresa, sea en la recepción, pues por la conectividad, pues puede causar un daño a toda la organización. Claro, Javier, desde las entidades financieras como BBVA, la inversión, la apuesta por ciberseguridad es evidente, pero ¿por dónde empezamos con las pymes? ¿Qué consejo les darías? Mira, pues yo te diría que lo primero quizás es ser consciente de todas estas cosas que hemos hablado hoy. O sea, es tomar de que esa... esto es real. Total, es que es real, o sea, no es una película, no es una serie de Netflix, es una realidad, ¿no? O sea, al final lo que tenemos, el enemigo, el malo al que tenemos enfrente, son organizaciones, son verdaderas organizaciones criminales con sus áreas de recursos humanos, de desarrollo, de todo. O sea, son criminales. Entonces, tengo que entender que la situación es esa, tengo que entender que es un phishing, tengo que entender que es un fraude del CEO, tengo que partir de eso. Si no tomo esa conciencia, todo lo demás no... Esa conciencia, todo lo demás no tiene mucho sentido. Luego yo creo que la segunda reflexión tiene mucho que ver con la tecnología, como decía Pilar. Ya sea con el COVID y el acceso remoto, el acceso desde casa, donde tuvimos que digitalizarnos, yo creo, a la fuerza, nos digitalizamos rápido, yo creo que las cabezas van un poquito por detrás en estos procesos, ¿no? No estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, hay otras, ya pasó hace muchos años con el cloud, oye, los datos no los tengo yo, los tengo en una nube, eso fue otro giro y ahora pues nos viene el giro de la inteligencia artificial, pues que es una cosa absolutamente maravillosa, pero que nos trae nuevos riesgos. Entonces, tengo que ser consciente de cómo está el mundo a día de hoy a nivel de riesgos, tengo que entender a lo que me dedico, a qué me dedico. Ofrezco una app, manejo datos, entonces tengo que conjugar cómo está el tema, la tecnología que uso y a lo que me dedico, pues para ver por dónde empiezo. O sea, y el por dónde empiezo, ¿cuál es? ¿Qué es? Hablábamos de concienciación, que luego lo haremos un poco más adelante. Esa infraestructura en la que trabajo tendría que intentar que fuese medianamente segura, partiendo de los cimientos. Si puedo comprar paquetes, utilizar paquetes que me lo den de saque, visto que no tengo recursos, seguramente para poder gestionarlo, pues casi que mejor, ¿no? Hablamos de los datos. O sea, es que un problema grave, ya no entro en pagar o no pagar, un problema es quedarme sin los datos por un ransomware. No vale tener una copia. O sea, tengo que tener los datos, tengo que tenerlos copiados, pero es preferible tener los datos copiados, pero en un sitio que no esté muy accesible, en un armario por ahí guardado. Porque si no, realmente no estamos consiguiendo nada. Y luego probar que esos datos realmente están. Por volver al tema del acceso remoto, o sea, la contraseña a día de hoy, para acceder desde casa o para acceder a un cloud, el uso de un usuario y una contraseña a día de hoy es un problema, es un riesgo. Sabíamos que esta iba a caer. Las cantas, te las roban, a lo mejor te instalas una aplicación en tu dispositivo que te está robando esa información, no puedes confiar en eso, ¿no? Entonces, creo que es un consejo muy sencillito. Si al final tu pyme pues, permite trabajar desde casa, es absolutamente importante no confiar solo en la contraseña. Hay multitud de soluciones que te envían un mensajito al móvil, que pones la cara, muchísimas cosas para pegar este nivel. Y luego, algo que creo que es bastante importante también es, seguramente no tengo medios para acometerlo todo. ¿Por qué no pensamos, como hacemos con el coche, en tener un seguro por si acaso esto pasa? ¿Por qué no pensamos en los famosos ciberseguros? ¿A qué me ayuda un ciberseguro? Pues me ayuda, no sé qué, lo comentábamos antes. Tengo un lío, tengo un incidente, no sé qué hacer. Lo primero, que no sé qué hacer. Lo segundo es que tengo que dar una serie de pasos. Lo tercero es que a lo mejor tengo que hacer un forense para entender qué ha ocurrido. Necesito luego poner una serie de mejoras en marcha. Apartamos de una base ya bien formadita. Claro, justo, pero a lo mejor en ese caso, pues igual que yo cuando tengo un accidente con el coche no me pongo ahí a arreglar nada, pues oye, pues tengo a alguien que se va a preocupar o me va a ayudar medianamente cuando tenga un problema, ¿no? Pero vuelvo a decir, creo que lo primero es tomar conciencia de que la situación, o sea, que esto no es una película, que es real, entender a qué me dedico y entender pues a qué protejo, ¿no? Alberto, ¿sigue pasando eso de que hay empresas, personas que no quieren denunciar? ¿O Pues, cuando ya llegan a vosotros es una hecatombe? No, bueno, en toda la Guardia Civil, el policía, cualquier fuera del cuerpo de seguridad del Estado, hay una cifra negra que se genera, es decir, las estadísticas, son datos y no son reales, eso es así, es evidente. Y no se denuncia mucho, pues en muchos casos, cuando son ciudadanos, pues porque el fraude ha sido una cantidad pequeña y eso y en su cabeza le va a generar más gastos o más
pérdida de tiempo ir a denunciar que el propio importe. Pero eso también pasa en las pymes y pasa sobre todo por la preocupación de que eso le genere un daño reputacional. Pero claro, efectivamente pasa cada vez menos, evidentemente, pero es que ahora, y esto es una banderita de alarma, claro, es que ahora más llega, como ha dicho Pilar, llega la NIS 2. Es que no es que debas denunciar porque tú en conciencia creas que tienes que denunciar, porque eso nos va a permitir establecer patrones a las fuerzas de seguridad, establecer un modus operandi, ¿no? Trazar de dónde viene el ataque, sino que la NIS 2, por esa cadena de suministros que han estado explicando, prácticamente en algún sector vamos a estar metidos. Y ahí tenemos la obligación de comunicarlo. Y sí, esto es una bandera roja, lo siento por las pymes y por todas las empresas, pero es cierto, luego hay sanciones, es que es el problema, ¿no? Que estáis siempre sometidos pues, a esa ley de protección de datos, a la NIS 2, y realmente ahora también existe esa obligación, ¿no? Si estáis dentro de los sectores que aplica, de comunicar las incidencias. Decía antes, David, que todo esto de que te llegase un mail, así tal, era así una cosa por goteo. Decía que ahora es una barbaridad. ¿Vosotros lo notáis también? Que esto va... Sí, Alberto, no, dale. Digo... Que Javier ya dice que sí. Evidentemente. Es decir, cada vez somos más digitales, exponencialmente los ciberdelitos aumentan. Pero ¿se ha notado un salto muy rápido? Aquí es tan sencillo explicarlo. Yo pertenezco al departamento de ciberdelincuencia. Que existe por algo. En la Guardia Civil, lo de ciberdelincuencia, ha costado meter la palabra ciber. Es decir, yo desde que llevo trabajando, desde principios del 2017 en esto, evidentemente no vendemos nada, ha sido exponencial, es así. Para la ciberdelincuencia en concreto, la pandemia sí ha generado un volumen de trabajo muy superior, por un hecho muy concreto. Aquellas personas que se dedicaban a delinquir en la calle se vieron obligadas a subsistir de alguna forma que antes obtenían físicamente. Encontraron en la red el nicho perfecto para obtener dinero, no arriesgar su condición física o como mínimo prolongar el que se ha identificado muchísimo tiempo. Y el problema es que estas personas, ciertas personas de estas, quizás no es un perfil, ¿no?, de ciberataque, pero estas personas también, como buenos alumnos, van evolucionando. Y lamentablemente, si primero se han atacado estados, se atacan administraciones públicas, se van a atacar cada vez empresas, más empresas grandes, pero las pymes es una cadena. Al final acabará siendo el ciudadano la víctima directa, porque todos los escalones superiores se habrán ido protegiendo poco a poco, en mejor o peor, o en más o menos medidas. Pero ahora mismo el sector donde se está atacando son las pequeñas y medianas empresas. El que tiene la puerta quizás más abierta. David, claro, en las pymes, en los parques que tú representas en este tipo de empresas, ¿esto se hace un mundo, afrontar una protección de ciberseguridad? ¿Esto cómo lo veis? ¿Estáis preparados? Hay diferentes retos. El primero es que creo que hay un déficit de profesionales de ciberseguridad que hace que las propias empresas no tengan a su alrededor un ecosistema de proveedores. Es decir, lo comentaba antes Pilar, no es lo mismo un informático que un especialista en ciberseguridad, ¿no? Entonces ahí yo creo que necesitamos como economía incrementar la masa crítica de profesionales dedicados a esto, porque como decía Alberto y comentábamos, es una actividad creciente, ¿no?, los riesgos que asumimos. Luego está la concienciación. Para estar concienciados tenemos que tener un conocimiento de lo que está ocurriendo y por eso eventos como este son importantísimos, ¿no? Decía antes Pilar, grupos que se especializan en sectores económicos. Ciberdelincuencia que va por los hoteles o que va por las farmacéuticas, ¿no? El reto de la formación, que yo creo que es transversal a toda la organización, a todos los trabajadores, los directivos, también en las grandes empresas, en la gobernanza. Yo creo que vamos a tener que evolucionar hacia otorgar más importancia
no solo a la ciberseguridad, también a la tecnología. Vemos en las grandes empresas que hay comisiones de nombramientos o de sostenibilidad, pero no comisión de tecnología y mucho menos de ciberseguridad. Y ahí yo creo que los reguladores pues tendrán que dar pasos por la importancia creciente que tiene el tema también en la configuración de los propios consejos de administración, ¿no? Y luego la inteligencia artificial, es decir, también antes escuchaba con mucho interés a Pilar que decía, no es lo mismo un antivirus que tenga inteligencia artificial, que sepa de manera dinámica identificar las diferentes amenazas. Lo que ocurre es que para tener ese antivirus muchas empresas tienen que conocer que existe ese producto y que ese producto se puede comprar, se puede adquirir y se puede instalar. Por lo tanto, son muchos los frentes abiertos y hay que ir dando pasos. También nosotros desde la Federación recomendamos que se conozca el Instituto Nacional de Ciberseguridad, Claro, que es comodísimo, además, que superclaro. tiene además un teléfono de asistencia, el 017, que creo que le llaman boletín digital, que bueno, en el caso de que haya ataques, pues permite llamar, te dan una asistencia y va actualizando la información. Es verdad. Javier, claro, vosotros desde BBVA como entidad financiera, ¿cómo podéis acompañar a este tipo de negocios? ¿Cómo podemos acompañar a los negocios? Pues lo que tratamos hemos hablado bastante de formación antes, ¿no? Tratamos de estar muy presentes, no solo en eventos como este, sino de estar presentes en la formación. Hemos formado, yo te diría, a más de 1000 pymes, tenemos bastantes recursos. No sé si conocéis la campaña Cibersencillo, en un tono un poco distendido, explicamos a la sociedad en general pues lo que es un smishing, o sea, un mensajito, un phishing, cuando me llaman por teléfono y tratan de engañarme, una estafa, cuando soy yo mismo el que envío el bizum al malo. Tratamos de hacer mucha campaña con esto para que estos conceptos pues lleguen de manera fácil, ¿no? Tenemos cursos en Coursera que son gratuitos y que pueden ayudar a tener una mínima formación pues a gente que se dedica sobre todo a la tecnología, ¿no? Pero tratamos todo este conocimiento, toda esta inversión, como comentaba Guadalupe antes, que hacemos, tratamos, ¿no?, de educar o concienciar al mundo en general, vaya. Alberto, es que lo decías antes, ¿estos ataques son bombas de racimo o vienen a por una empresa porque sí? ¿Por qué es esa empresa? Bueno, debemos, como norma general... Sabes que después va quién es esa gente, ¿no? Como norma general, suelen ser ataques que no están dirigidos, como norma general, en el cual, en esta terminología de phishing, lo que buscan es lanzar una campaña con miles de objetivos sin nombre, y de ahí, bueno, con que cojan un tanto por ciento pequeño es suficiente beneficio económico para poder comprar capacidad para la siguiente campaña y encima tener un rendimiento económico. Por lo tanto, normalmente no son dirigidas. Es cierto que cuando hablamos de una estafa del CEO, en la que se suplanta, bueno, al director general, cuando hablamos de empresas en las que el capital que mueve sus transferencias es elevadísimo, evidentemente se toman su tiempo para poder hacer ese ataque. Pero tampoco podemos bajar un poquito más, me refiero, estafas de la factura en muchos de los casos y que no son dirigidas, o al principio sí son, el phishing lo que hace es capturar datos de clientes o de empresas, pero luego está el ciberdelincuente que se ha tomado su tiempo con esas credenciales obtenidas de ver cuál es la cantidad que hay en las cuentas bancarias y elegir por prioridad a quién ataca. Entonces, esto sí que lo hemos visto en distintos grupos criminales. ¿Se resuelven muchos casos? Cuando antes he estado explicando el aumento de delincuentes que usan la tecnología desde la pandemia, no es el caso real o la preocupación más importante de la Guardia Civil. Realmente hemos pasado de un usuario independiente que actuaba por su cuenta a grupos criminales, como poco, si no saltamos a organizaciones criminales
perfectamente establecidas, como ha dicho Javier, que tienen un apartado concreto cada uno. Nos encontramos actualmente muchos grupos de jóvenes que únicamente tienen que irse a la dark web o a foros de Telegram para comprar paquetes que solo tienen que ejecutar. Entonces, claro, vemos un flujo de dinero en ciertas personas que no tienen una capacidad tecnológica avanzada para poder crear, pero sí la suficiente conocimiento propio a través de redes sociales para comprar y explotar. Y el rendimiento que les da eso. Entonces, se encuentran y se identifican. Se hace una labor fuerte en trabajar. Nosotros somos asesoramiento al principio, pero también reacción. Es cierto que el anonimato es importante, pero también es cierto que si hablamos de grupos criminales, lamentablemente lo que podemos llegar en muchísimas ocasiones es a intentar desarticular la estructura asentada en el país. El problema es que jugamos con anonimato, jugamos con transnacionalidad, si no internacionalidad, que en estos casos los grupos o las organizaciones criminales suelen estar en origen en países de fuera de España. Por lo tanto, es complicado, si bien es cierto que muchos de los ataques tienen ciertos patrones, como pueden ser ataques de bandera o ataques a través de APTs, que ciertos ataques ya son clasificados a ciertos grupos. Decía antes, Javier mencionaba la palabra mágica que era contraseña. No mintamos, todos hemos visto en mesas, no vamos a decir de quién, contraseñas anotadas en un post-it. ¿Es verdad o no? Asentimos. Claro, aquí está la parte de la formación del equipo, del talento, del equipo humano que formamos parte de las empresas. David, ahí estáis pendientes también de que todos los equipos de vuestras empresas, bueno, tengan, creo que la formación de los equipos dice en plan, de base, estas cosas no se pueden hacer. Como decías, es común los POSITs con la contraseña cerca o abrir un Excel en un escritorio y poner contraseñas por... o compartirla con algún compañero que quizás no siempre sea compañero. Bueno. Hay una problemática, es el inmenso número de contraseñas que tenemos que tener ahora para muchísimas cosas. Se tiende a veces a usar la misma contraseña en diferentes aplicaciones, utilidades, y hay herramientas que generan contraseñas que las vemos, no las vamos a memorizar, pero si nos habituamos a utilizar esos generadores de contraseñas, pues haremos que nuestras empresas sean más seguras, pero es un cambio que tenemos que implementar, que a veces cuesta, porque vemos que la contraseña que se genera, y la queremos saber, ¿no? Y a veces tenemos que acostumbrarnos a no tener la necesidad de saber de memoria la contraseña, simplemente que sea compleja y que esté ahí. Claro, este ejemplo que suena a broma, pero sí que, Javier, hay prácticas muy comunes que si no hacemos, hemos hecho todos en algún momento, que hay que desterrar ya, porque evidentemente las empresas las mueven las personas y el origen debe estar en que nuestro equipo, lo comentaba Pilar, esa formación, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo o soy de la opinión que en general, un porcentaje alto de la gente no queremos hacer las cosas mal. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces no sabemos qué significa hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, yo creo que en las organizaciones tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? La primera, pues tengo que tener claro, ya no hablo de normativa en general, pero qué cosas debo hacer o puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Oye, yo debo conectarme a la empresa con el móvil personal o no, con el equipo personal o no. Hablo de estas cosas. ¿Debo dejar una contraseña anotada en algún sitio o no? Para el equipo informático, para el equipo de tecnología, pues tengo que actualizar los sistemas periódicamente, sí, ¿no? Esas cosas o están escritas negro sobre blanco o seguramente no se hagan. Entonces yo creo que la conjunción de entender medianamente, explicado sencillo, lo que hay que hacer, y dos, familiarizarnos con todos los casos que comentaban los compañeros del fraude del CEO, la transferencia, el phishing,
hacer incluso ejercicios. Nosotros probamos con nosotros mismos, oye, pues enviar este tipo de correos para ver cómo de concienciados estamos, que también tenemos que probarlo de vez en cuando, ¿no? Para ver... Claro, para ver cómo estamos de concienciados, o si tenemos que poner el foco en algo, ¿no? Los malos, que van evolucionando sus modus operandi, pues a lo mejor hoy les funciona un fraude, mañana les funciona una estafa, hoy les funciona una manera de interactuar con un empleado para robarle la contraseña y mañana otra. Entonces, son entender qué debo hacer, qué no debo hacer, y luego entrenar, ¿no? Claro, Alberto, vamos a ir terminando, pero necesito saber si una empresa, nuestra compañía, pues ha sido atacada, ¿qué hacemos? Pregunta total. Yo creo que deberíamos tener un pequeño plan de respuesta, es decir, saber qué hacer. Yo creo que eso precisamente. Difícilmente pertenezco a la empresa pública, ¿no? Y aquí sí que tenemos todo perfectamente marcado. No es que lo hagamos bien, digo que lo tenemos marcado. También hay que tener en cuenta. Entonces, pero tener un plan de respuesta, es decir, que pase un incidente de tarde en la que no están el informático de turno o el ciberseguridad, y que sepan a quién tienen que llamar, cómo llamar, tener ese teléfono del famoso, ¿no? He hablado del tema del seguro del coche, pues tener ese teléfono al que llamas y que te respondan, ¿no? Pero sobre todo también hay que denunciar, porque aunque parezca que no, a nosotros nos sirve mucho para establecer distintos patrones y saber por dónde actuar. Porque nosotros nos basamos en dos cosas muy importantes. Evidentemente tenemos que hacer el seguimiento de los datos digitales para poder encontrar a quién ha cometido este hecho, pero para nosotros es súper importante el poder iniciar y bloquear lo antes posible ese desplazamiento patrimonial. Porque realmente lo que buscamos es que la víctima sufra el menor daño posible, y en muchas de las ocasiones, desde el primer agente que coge la denuncia, si se ha producido un aviso más o menos en un tiempo lógico para mí, porque me permite trabajar más rápido, claro, ¿no? Pero bueno, ya desde el primer agente que coge la denuncia nos suele dar aviso, y estamos, y así lo digo desde aquí en Coruña, por ejemplo, estamos inmediatamente intentando con las entidades bancarias obtener un bloqueo del desplazamiento patrimonial al segundo banco, es decir, no al propio banco, porque ahí ya se te ha ido, ¿no? Entonces, en el trabajo público-privado, en este caso con las entidades bancarias, es muy importante que las entidades bancarias se fíen de lo que le estás diciendo, porque a veces no es fácil decirle a una entidad bancaria, oye, mira, hay 70.000 euros que han salido a esa cuenta y es un fraude. ¿Por qué es un fraude? Porque te lo han denunciado. Bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces, pero claro, en esa cooperación público-privada es muy importante. Entonces, para nosotros sí que es importante evitar que ese desplazamiento patrimonial se produzca, porque así aliviamos el dolor, porque al menos tendrá el aviso, pero no tendrá esa pérdida. Vamos a terminar. Un último consejo. David, desde tu perspectiva, desde las empresas, ¿qué debemos hacer para protegernos? Lo primero, concienciación. Tomar conciencia de la importancia enorme que tiene la ciberseguridad, la formación de todo el equipo directivo y todo el cuadro de personal, y muy importante también rodearnos de buenos proveedores, saber si lo que estamos consumiendo es lo que necesitamos o hay una solución más avanzada que nos interesaría incorporar. A veces el proveedor tradicional, el informático tradicional, es un proveedor de confianza, pero tampoco es el proveedor, el independiente que te puede... El especializado. Y luego conocer productos como los ciberseguros, que a veces cuando haces ese ciberseguro te auditan, te asesoran, pero hay que saber que existe esa posibilidad que no es del todo conocida. Y luego, en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, yo creo que hay que capacitarse de manera permanente, hay que estar muy atentos a los cambios que se están produciendo ya, porque la situación a esta altura del año, pues el año que viene puede ser muy diferente, y yo creo que ahí tenemos que tratar de estar en un nivel de actualización constante. Alberto, tu cierre. Bueno, pues yo creo que lo importante es sobre todo entender que invertir no es gastar, primordial, porque en algún momento se va a producir un desembolso,
y es mejor que sea por inversión que por tener que pagar, aunque no se tiene que pagar jamás un rescate, pero bueno. Y sobre todo la formación. Vuelvo a insistir, no nos patrocina INCIBE, pero creo que hay que decir que tiene una plataforma que tiene distintos infogramas que visualmente son muy sencillos, muy visuales, tienen juegos online que permiten una formación muy sencilla. Entonces yo creo que la formación, sin duda, intentar invertir lo que se pueda, no es fácil. Y respecto a las denuncias, que creo que es primordial denunciar, espero que no en mucho tiempo podamos, al menos desde la parte de Guardia Civil, podamos facilitar a las pymes el que se pueda realizar una denuncia ya realmente con un certificado digital en un espacio muy breve de tiempo, que no nos obligue a hacer ese desplazamiento a un cuartel de la Guardia Civil y que eso facilite un poquito esa sensación de que es perder tiempo, que el tiempo es dinero en las empresas, pero esperamos que en un plazo muy cortito, podáis ver esa noticia en breve. Javier, despides. Pues voy a ser súper breve. Una vez tomada conciencia hoy, pues el tema es empezar ya. No sé si decir mañana o empezar esta misma noche. Mañana, en cuanto lleguemos a la oficina, ese POSIT con las contraseñas fuera, ¿vale? Podemos ir dando pequeños pasitos, pasitos muy pequeños para ir avanzando, ¿no? Entonces mañana los POSIT, acordaos todos los que tengáis, seguramente ninguno los quitáis, los de las contraseñas, ¿vale? Esto va a traer consecuencias. Gracias, de verdad, a los tres. Gracias, Pilar. Un honor, les habíamos avisado, voces autorizadas hoy aquí en esta entrevista, en este coloquio. Ya ven, todo esto es una red, la necesidad que tienen las empresas de protegerse por el bien del negocio y lo vulnerables al final que todos podemos llegar a ser. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, por supuesto, a BBVA, a Club Nordés por acogernos, a ustedes, como siempre, por estar ahí. Nos vemos muy pronto.